Bueno, yo sé que este es el video que muchos esperaban y lo sé porque me lo han preguntado directa o indirectamente. Y yo me he reservado la razón por qué no quería ingresar en este tema, porque sí lo conozco, pero hablar de la pobreza dentro de la riqueza, y no es fácil. No es fácil porque correría riesgo de quedar colgado de la brocha. Y entonces es un tema muy urticante, espinoso, porque este es un imperio enormemente rico y poderoso. Y entonces que en este imperio rico y poderoso, uno de los más poderosos y más ricos del mundo, que haya 40 millones de gente, de habitantes por debajo de la línea de la pobreza, es una cosa demencial, o sea, no es concebible ni por propios ni por extraños. Entonces, hablar del ahorcado en la casa del soguero, del que vende sogas, no es aconsejable. Sin embargo, nosotros en nuestro afán de construir una nueva sociedad, porque es un berretín, es una ilusión, es una vanidad estúpida de la decadencia de nosotros mismos, de nuestra miseria, de nuestra marginación, que allá desde el fondo del pozo gritamos. Verdad es que muchas veces se ocultan por intereses. Entonces, hoy este video es hablar de eso, hablar de la pobreza que existe en este país. Y cuando hablamos de la pobreza en este país, como te dije antes, tenemos que hablar de 40 millones de marginados sociales. ¡Epa! ¿Y cómo lo vas a explicar, Reynoso? Voy a tratar de ser objetivo. Voy a tratar de construir dentro de lo que yo conozco y buscar las causas para explicar por qué no solamente el dinero y el potencial económico y tener una banca fuerte y tener una economía sana y tener la facilidad de poder imprimir todos los billetes, todos los dólares que se te antoje, es suficiente para combatir el dolor y el problema que significa la pobreza. O sea, acá no habría razón en este país para que existan pobres, bajo ningún punto de vista, porque no hay nada que lo pueda impedir. Pero vamos a conversar de este tema porque es posible que te interese. Te interesa saber de alguien que vive en el lugar, que conoce las miserias y las pobrezas, que conoce los problemas que originaron las miserias y las pobrezas en nuestros países, y que frente a la realidad del imperio, de la realidad de donde está la madre de todos los pollitos, ¿por qué se producen estas cosas? Sería inexplicable, ¿no? Es inexplicable. Sin embargo, tiene explicación. ¿Cómo vas a explicar, Reynoso, este problema, esta situación que no tiene explicación? No puede ser. Y no es fácil, pero vamos a intentarlo. En primer lugar, aquí no existen ninguno de los problemas que originaron la pobreza extrema que vive el continente. Acá no existe la corrupción, acá está penada por la ley. Hay corrupción en un alto nivel que no tiene nada que ver con la pobreza estructural del país. No hay problemas con la banca, no hay problemas con las organizaciones sindicales, no hay problemas con el empresariado, no hay problema con el comercio, no hay problema con los corruptos, con los políticos, que cada uno hace su rancho aparte y que conspira contra un determinado grupo social. O sea, ninguno de los problemas que a nosotros nos han llevado a esa marginación tan extraordinaria que tiene todo el continente. No hay golpes militares, no hay revoluciones, no hay embajadas que conspiren contra Estados Unidos, no hay nada
cámara de comercio, no hay nada, absolutamente nada de lo que generó y mantiene la pobreza en el continente latinoamericano, aquí en este país. Entonces, si no hay nada de eso, que es el origen de nuestra desgracia, esto tendría que ser un paraíso. Y es un paraíso. Pero es un paraíso que tiene un patio, no le voy a decir trasero, porque el trasero heroicamente somos nosotros, un patio colateral rebelde. ¿Sí? Rebelde que le importa un corno todo el orden. Aquí la ley se cumple. No jodas con la ley. Acá no podés contravenir la ley y vas a salir por la tangente con una justificación cualquiera, o que vas a encontrar complacencia de un juez o de un fiscal, o que la impunidad te va a cubrir. Acá metiste la pata y te caen con todo, excepto que allá arriba quizás ocurran cosas, pero en el nivel de la realidad que se mueve el país, en la parte comercial, industrial, financiera, no podés hacer tranzas. No podés hacer tranzas en un sindicato, no podés hacer tranzas en un municipio, en un gobierno, Acá tienen que estar los números claros, si no vas en cana. Y vas en cana, no te salvan ni Magoya. Entonces cuando uno dice, bueno, pero eso es cierto, Reynoso, es cierto eso, y podés consultarlo con cualquiera que conozca este país, que sabes que acá el pánico que se le tiene a la ley es pánico en serio. Ahora bien, entonces tendría que ser esto un paraíso. Falta de trabajo. Y sí, el mundo ha cambiado. La automatización, la robótica, la nueva ciencia, la nueva tecnología, el avance de la cultura, en fin, ha traído al mundo le ha traído problemas. O sea, el negocio financiero de las grandes corporaciones de este país le han hecho una tranza, le han hecho una trifulca, le han hecho o sea, el poder financiero ha querido abaratar sus costos y dedicarse el trabajo manual que hacían acá, que lo hagan los países marginales a la mitad de precio. O sea, por ejemplo, acá un operario para fabricar, por ejemplo, las zapatillas Nike tendría que ganar $20 la hora como mínimo, y un especialista tendría que ganar $30 la hora. En China o en cualquier país asiático, o incluso en las maquiladoras en Latinoamérica, cuesta la tercera parte, cuesta menos de $5 la hora cuesta. Entonces, comercialmente, como hay plena libertad, los tipos se las toman para cualquier lado, y el país ha aprovechado ese vacío y ha incrementado la ciencia y la tecnología. Eso ha permitido que este país compre las cosas baratas, mantenga acá en el local un ritmo sustentable con los sueldos y la ganancia que tiene la población, y pueda vivir una vida decorosa sin que le cueste un desequilibrio continuo que tenemos nosotros, por ejemplo, con el problema de la inflación. O sea, estos han logrado el arte, el melting, como dicen, o el milagro de que la inflación sí es. Acá hay una inflación, ahora se ha acrecentado en los últimos tiempos, pero yo que conozco esto, se ha mantenido inflación del 5%, 6% anual durante muchos años, 4%, en fin, en algunos sectores se ha mantenido permanentemente en la misma línea. Entonces no habría razón ninguna para que haya acá problemas del orden social, o sea, de la justicia social. Entonces, cuando vos tenés un imperio que tiene resuelto casi la mayor parte de los problemas de la creación
por su poder económico ilimitado, por su capacidad de comercio, por su dominio tecnológico, por el control de las comunicaciones, porque tiene los servicios de inteligencia más sofisticados. En fin, no pudiera encontrarte alguna cosa que dice, no, pero esto falla o esto no funciona. Es una máquina de relojería, prácticamente todo el orden que tiene establecido y el poder que lo respalda, el orden. Porque vos puedes tener orden en tu casa, pero si no tenés un peso, no sé cuánto tiempo te va a durar el orden. Pero estos tienen todo resuelto, y si hubiese un problema económico muy grande como el que hay ahora, con ordenar a sus imprentas, ya lo resuelven. ¿Y quién le va a pedir cuentas? Entonces uno se sorprende y dice, bueno, ¿cómo es posible que habiendo todo ese potencial haya 11% de toda la población de niños blancos, o sea, de los de ellos, de los meros, niños blancos, el 11% bajo la línea de pobreza, que haya un 32% de los morochos, la gente de color, de los niños, estoy hablando de la niñez, en la marginación social, 32%, y que haya un 26% de niños de origen latino, de Latinoamérica, o de México, de Centroamérica, de Sudamérica, bajo la línea de pobreza. Entonces, los 40 millones de habitantes que están, dicen las estadísticas, yo no lo invento, entras a internet y lo tenés ahí públicamente en 1000 páginas. No hay explicación posible, porque si nadie se roba la plata, si hay sustento para todo, si hay proyectos para cubrir, sí, el trabajo, no te digo que escasea, el que quiere trabajar acá no tiene problema. Acá el que escasea para las élites que, en fin, tenían otro sistema, los que fabricaban los autos, los que fabricaban maquinaria. Todo ese trabajo lo han cambiado por otro. O sea que si acá quiere un tipo trabajar, te digo de verdad, no será la exquisitez del confort que a lo mejor cree que necesita o que supone que merece, pero que trabajo para... Si le abrieran la puerta a toda Latinoamérica, tiene trabajo acá. Hay trabajo en el campo ilimitado, hay trabajo en los servicios sociales de todo un orden, que es millones que trabajan en los servicios sociales. El Estado ocupa miles, millones de personas porque es una maquinaria perfecta. En fin, la industria naval, la industria misilítica, la industria de armamento, todo eso lo hacen acá. O sea, y después el trabajo que está ahí en las comunidades. O sea que acá acá en este estado, en Oregón, hay miles trabajando solamente en mantener los jardines. O sea que no hay para ganar 10 o para ganar 12 o 15 dólares la hora. Te cansás de trabajar, si querés, nadie se puede quejar que diga, vivo en Norteamérica y no tengo otro trabajo, para nada. Pero conduzcámonos con cuidado, porque el tema amerita una cantidad de análisis que se pueden escapar. O sea, lo primero, el problema de que aquí no hay trabajo o no hay maneras de ganarse la vida, acá no existe. Porque acá la marginación social como la conocemos nosotros no existe, para nada. O sea, sí, podrán estar sectores de la sociedad un poco ajustados, o sea, es como en el tiempo de Perón, no había, el que no tenía trabajo era porque no quería trabajar. Bueno, acá es lo mismo, nada más que hay gente que no va a trabajar a determinados lugares, porque el Estado, cosa curiosa, el Estado lo banca.
O sea, reciben las cuotas, reciben su cuota, o sea, la ayuda humanitaria esa. Todos los recursos que utilizan nuestro gobierno para paliar el hambre y la miseria acá es una legalidad y una insolvencia que realmente no deja quejas. O sea que no es que acá los servicios sociales son pintados, para nada. O sea, acá los servicios sociales son de excelencia. La salud, por ejemplo, es una cobertura de primer nivel. Acá no hay diferencia entre de la clase media alta a la clase media y la clase baja. Cuando estás dentro del orden, como te dije antes, la ley y el orden acá es muy importante. O sea, yo soy uno de los componentes de esta sociedad, por eso, como yo lo estoy viviendo, te puedo hablar con propiedad del tema, no estoy inventando nada. Entonces, la sociedad esta no tiene graves problemas en relación con los problemas que tenemos nosotros. Y entonces viene una pregunta, dice, bueno, entonces estos tipos, ¿de qué se quejan? Y se quejan de, si te vas a ver la realidad, y se quejan de llenos que están. Se quejan de que no aceptan, o sea, ocupar un lugar intermedio. Se quejan, por ejemplo, un montón de gente de que no entran en la ley, o sea, los grandes resentidos, ese 40% que está marginado socialmente, tiene alguna razón por la cual no se puede insertar en esta sociedad ordenada. Y entonces aquí viene la explicación de muchas cosas que no están publicitadas, la gente no las conoce. Y entonces dice, pero no, ¿cómo puede ser si no tiene ningún problema social de falta de trabajo? Trabajo, después te puedes mover en todo el país. Acá trabajo, te puedo asegurar que no falta, al contrario. Si vinieran 20 millones de marginados sociales de Latinoamérica acá, con las carencias que han sufrido y la necesidad que ellos han aprendido a soportar, y acá estarían trabajando el otro día y ahorrando plata, y lo tenés. Los mexicanos que están acá, los mexicanos y centroamericanos, están mandando un promedio de $300 por familia mensual. O sea que te lo dice eso, ¿cómo es posible? Sin documentos, sin protección social, sin ninguna ley que los proteja, porque están al margen de lo que la sociedad, y los tipos están trabajando y mandando $300 mensuales a su familia. Ahí te lo explica todo. No hay un solo mexicano que yo conozca, y centroamericano y latinoamericano, y que yo conozca, o europeo, que esté sin trabajo. Para nada. Los que están sin trabajo generalmente son ciudadanos legales, ciudadanos de los Estados Unidos. Quiere decir entonces que el problema de la pobreza en Estados Unidos no es un problema financiero. Y no es un problema financiero. Esta gente no tiene problemas financieros. Esta gente no tiene fuga de capitales, no tiene corruptos que se llevan la riqueza a otro país, a paraísos fiscales, pagan los impuestos. O sea, acá no hay problema económico. El problema es moral, cultural, dirías, más que moral. Problema cultural. Y claro, ahí ya ingresas en un campo minado de posibilidades que todo el mundo tiene explicación. O sea, los homeless, que vos ves esa cantidad, que yo voy a poner algunas fotos acá, que en las ciudades importantes están viviendo en carpas a la intemperie y sin ninguna clase de protección de ninguna índole. ¿Por qué está esa gente ahí? Entonces el gobierno no ve eso. El gobierno no los protege, no. O sea, la pregunta que me haría cualquiera de ustedes, dice, pero entonces, ¿por qué está toda esa gente en la calle, familias enteras? En Los Ángeles, en Nueva York, en Chicago, acá da terror salir por el centro de Oregon, cantidad de homeless. O sea, pobres marginados en de lo último.
Y como el gobierno no se ocupa de eso. Y sí, acá hay lugares, yo te voy a explicar más o menos el tema para que no te... que se llaman shelters. O sea, vos no tenés comida, no tenés trabajo, no tenés lugar donde vivir, te presentás ahí, te registrás y te dan, te bañan, te dan ropa, te dan comida, pero te tenés que levantar a las 7 de la mañana. Desayunás, bañate, te desayunás y te vas a la calle a buscar trabajo. Y si querés trabajar, te dan una lista de trabajo de la profesión que quieras. Y si no tenés profesión, hay una lista de trabajos de servicios. O sea, no es que está el gobierno que ve todos los pobres y que no sabe qué hacer. Entonces, esos shelters tienen reglamentaciones, lógico. Ahí hay reglas estrictas, o sea, si no sería un desmadre, un desastre. Ahí tenés que llegar antes de las 9 de la noche, 8:30 de la noche, en fin, el horario varía. Y no podés fumar, no podés drogarte, no podés llevar licor, ni traer licor, ni para nada el licor, olvídate. Y te dan cama, te dan comida, cenás, en fin, dormir, y a las 7 de la mañana arriba a bañarse y a la calle. Si tenés algún impedimento social, te podés quedar ahí, o sea que no podés caminar, que no podés, te mandan a otro lugar de protección, como lugares como, digamos, geriátricos, alguna invalidez, o si estás enfermo te mandan a un hospital con ambulancia, en fin, no te dejan en banda que se te lo resuelva, te lo resuelven tu problema. Entonces todo ese ordenamiento de la pobreza, toda esa gente que está viviendo como lo ves y como se observa, es porque no quiere entrar en ese ordenamiento. Ese es el verdadero problema. O sea, ahí pueden ir y tienen casa y el gobierno los protege. Incluso hay muchos proyectos que el gobierno ha comprado grandes edificios y le ha dado lugares para ir a vivir, pero han hecho un desastre. O sea, no quieren hacer nada, quieren recibir todo, seguir drogándose, seguir emborrachándose, en fin, todo lo que hace la gente que no está dentro de los sistemas en cualquier parte del mundo. El problema de Estados Unidos, además de ir ahí, si tenés una familia constituida, por ejemplo, a mí me pasó, o sea que no te cuento una cosa que lo he leído. En un determinado momento yo había ido a la Argentina y llegué reventado, sin nada. ¿Y qué iba a ir? A la casa de los familiares, avergonzado, a pedirle disculpas porque me había ido mal en la Argentina, porque había perdido todo, había invertido todo lo que... Yo tenía una posición social invidiable acá y dejé todo y me fui a Argentina y terminé en la última de las ruinas, pobreza, me tuvieron que prestar dinero para poder volver y llegué acá con mi familia, tenía en ese tiempo una niña recién nacida y me presenté en una oficina de esa y salí de la oficina con un cheque para ir a un hotel y resolver mientras tanto y un cheque y una tarjeta para que fuera a comprar la comida que necesitaba. Es decir, resolví el problema, y eso lo puede resolver cualquiera de inmediato, no es que tuve que hacer trámite 10 horas, 10 días, no, en promedio de 1 hora yo salí con el cheque en la mano al banco y me fui a un hotel, puse la familia con cocina, un kitchen que tenía el hotel y ahí me viví como 3 o 4 meses, hasta que con mi trabajo y todo empecé a funcionar, ya cuando yo empecé a funcionar, porque como te digo, hay trabajo, sobre todo para mí que yo tenía un oficio mucho más fácil. Y a los 3 meses, creo que fue 3 meses, no, ni siquiera alcanzó 3 meses, yo ya pude alquilar una casa. Y me dieron para dar la garantía y todo. O sea, te digo que no hay problema. Pero claro, si yo hubiera sido un tipo
borracho, drogadicto, que no quisiera trabajar, que tuviera, en fin, todos los problemas que tiene la gente que está fuera de un sistema. Y no, tengo que ir a una carpa, está ahí. Tengo que estar como está esa cantidad de gente. Y vos me dirás, pero todos son iguales. Casi todos, hermano. Lamentablemente sí, porque no, o sea, no hay problema. Si quedás sin trabajo, acá el Seguro Social te cubre. Te cubre. O sea, vos te presentás a una oficina y tenés que presentar tu documentación. Y tenés que decir, yo trabajaba en tal lado y me dejó sin trabajo y tengo a la familia y de inmediato te ayudan. O sea, no hay pretexto para que el gobierno te diga, no, bueno, no se arregle como pueda. Para nada, sobre todo si tenés niños, para nada. Es decir, ese 40% de gente que está socialmente marginada es porque tiene algún problema con la ley. Y otro problema que es si fuiste un tipo que has estado preso 10 veces en la cárcel por robo, cuando te presentas a una oficina de esa y te muestran, no te van a ayudar como ayudan a un tipo limpio. Entonces hay un montón de cosas que impiden que te llegue la ayuda, pero la ayuda está en plenitud aquí. Y ya avanzando en el orden de posibilidades, las posibilidades son ilimitadas, siempre dentro de la ley. Es muy importante lo que te estoy diciendo, esto es muy importante. Es un tema que nosotros no lo tenemos ni siquiera previsto, la importancia que tiene la ley. Acá si tenés un proyecto de iniciar un negocio o de por una fábrica o alguna cosa modesta para salir de tus posibilidades que tienes para progresar, te presentás con el proyecto al Business Administration, Small Business, o sea, pequeños negocios, administración de los pequeños negocios. Presentás tu proyecto y es muy posible que si no está correcto te los sugieran cambios y te otorguen un crédito para empezar un negocio. O sea, no hay ninguna dificultad para que el Small Business Administration no te financie el proceso de poner un restaurante, de poner una pequeña fábrica, en fin. Con presentarte, claro, tenés que estar legal, tenés que haber pagado los impuestos durante todo tu tiempo de vida, en fin. Vuelvo a repetirte, la ley es muy importante. Lo mismo que si sos hijo de una familia de pobre, pero sos un buen estudiante, primaria, secundaria, sos un buen estudiante, no tenés ningún problema de que te otorguen una beca para ingresar a cualquier universidad. O sea, hay presidentes, Clinton y Obama fueron producto vinieron de la pobreza y producto de becas, llegaron, mira dónde llegaron. Y aquí está abierto, yo tengo ahora 2 nietos que están ingresando a una universidad distinta, uno en Las Vegas y otro acá en Oregon. Y la madre o el padre no tienen que invertir dinero mensual en nada, sino que tiene que ser buen estudiante. Por eso es muy importante un proyecto para que vos te realices. O sea, si va un vaguito, drogadito, que sea, y con muy malas calificaciones y un registro de conducta pésimo, es muy posible que no te den la beca para que te superes en la vida. Pero si sos un buen estudiante, si tienes buenas calificaciones, pues no tenés problema de conseguir una beca para realizar la carrera que quieras. Mi nieto de Las Vegas, que tiene 21 años, está ingresado a la universidad para ser ingeniero no sé de qué. Y el otro que tiene 18 años, 20 años acá, 19 años acá, está ingresado a la universidad para estudiar dirección de cine. En la universidad. Y le pagan toda la beca, una beca que le pagan toda la carrera. Y después, nadie se gradúe, le dan, generalmente no la paga casi nadie la beca. Pero lo importante es que hay una cantidad de profesionales que, por ser buenos estudiantes, tienen una carrera y hoy muchos son millonarios. Ni te cuento la protección que tiene la vejez aquí. Esto
de excelencia. Acá no hay un viejo pordiosero para nada protegido por el Estado. O sea que el que anda de pordiosero de viejo es porque es un drogadito, es un borracho, es un tipo que no quiere ir a bañarse todos los días a las 6 de la mañana, es un tipo que no quiere integrarse a la sociedad, que no quiere dejar de andar pidiendo limosna porque si gana 200, 100 dólares por día los que piden limosna, acá se ganan 100 dólares por día el que está en una esquina tirando la manga hasta la salida de los supermercados de un shopping center. Y con eso se lo dedica toda la droga o al licor. Entonces, por eso esos viejos, esos tipos que ves tirados en las carpas y todo eso, esa es la gente que compone ese 40 millones. No te voy a decir que todos, pero porque muchos no están legal, ese es otro problema. Hay gente que no está legal, hay otros que han tenido problemas con la ley, entonces tampoco esos son fáciles y además que se acostumbran, viven bien así ellos a su manera, son libres, libertades y no sé qué, Entonces, esto es bueno saberlo porque la gente tiene un concepto distinto, de que acá hay una gran pobreza, acá hay mucha riqueza. Pero mucha, y si no habría necesidad de que hubiese eso, pero hay que saber por qué exactamente. Entonces ahora me dirás, nuestra pobreza es una pobreza de marginación social. Esta es una pobreza de élite, elitista, de conducta, de moral, es una pobreza de cultura. Es otro tipo de pobreza, la pobreza acá, pero no es una pobreza económica. Acá no hay un problema, ningún problema de los que son los que generan la pobreza en nuestros países. Yo, por lo tanto, he venido analizando los problemas porque me interesa mucho saber por qué, habiendo grandes oportunidades para todo, hay ese problema social tan obsceno, porque es obsceno ver ciudades enteras en carpas. Y como uno conoce el mecanismo y conoce la ley y conoce cómo funciona por la curiosidad que uno tiene y compara con lo nuestro es una pobreza estructural porque ha sido provocada. O sea, las causas de la pobreza nuestra han sido malos gobiernos, la corrupción, el contrabando y la delincuencia organizada a nivel internacional. La delincuencia de cuello blanco, que son los corruptos que han dejado fundido el país, en nuestros países, que han vendido al poder corporativo internacional, que son otros piratas, y a la banca internacional, que son otros recontra piratas, y todas las instituciones del mundo, que son recontra piratas contra los países pobres. Pero si se evitara eso, si se analizara y se pusiera una ley estricta, y no tuvieran el apoyo internacional que tienen esos atorrantes, y se resuelve el problema de la pobreza en un santiamén. O sea, para resolver un problema tenés que conocer los componentes del problema. Si no conoces los componentes del problema en todos los lugares del mundo, y es muy posible que se te maneje por el entusiasmo o por la visión sesgada de lo que pasa en tu país, en tu rincón, o en tu sociedad. Pero cuando conoces el mundo, cómo funciona, y podés comparar las diferencias, te das cuenta de que hay lugares donde hay problemas ficticios, que no habría razón acá. Acá no hay pobreza del Estado, o sea, este es un país enormemente rico, con todas las posibilidades del mundo para vivir como un rey acá. Y aquellos que sí son sometidos a la pobreza, estos van a ser pobres, estos trabajan de pobres en un país rico. Aquellos son sometidos a la marginación social. Y todos los proyectos o planes de ayuda no son suficientes como para resolver el problema, porque no hay inversión para que esa gente integrarla a la vida activa. Ese es otro problema, no hay inversión. Nosotros, los países pobres de Latinoamérica, no tenemos capitales. Fíjate que México tiene capitales, por eso está invirtiendo, por eso está haciendo tantas obras importantísimas. Dicho sea de paso, ayer le pasó la aplanadora a López Obrador a la oposición. Eso te demuestra lo que es ser un buen político, un maestro de la conducción del Estado. Ya vamos a hacer un video de ese tema. Entonces, yo hoy te he querido plantear el problema de la pobreza y marginación social en el imperio, uno de los países más
ricos de la tierra. ¿Y por qué hay tanto pobre? 40 millones de pobres, de los cuales la mitad están en la extrema pobreza. Mañana seguimos hablando del tema o de otros temas, pero creo que esto te va a gustar mucho porque te va a abrir un panorama y un conocimiento que no, posiblemente, sí, no te digo que no lo tenías, pero una cosa es que te lo cuenten y otra cosa es que te lo diga alguien que lo está viviendo. Y que a mí no me pagan para hacer esto, al contrario, yo corro riesgo de poner en tela de juicio un montón de cuestiones que a veces también son problemas. En fin, mañana nos volvemos a ver, por supuesto, porque, ¿qué te parece? Estamos aprendiendo juntos, y estamos recordando, y estamos evaluando, y estamos poniendo el corazón para resolver los problemas en los lugares donde los problemas son en serio. La pobreza en Latinoamérica es una pobreza en serio, creada por la corrupción y la marginación social.